decía muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar por primera vez en esta ciudad y por lo tanto en esta universidad. Muchas gracias por la presentación, muy interesante lo que pude escuchar hasta ahora y los desafíos que han asumido como universidad desde el programa, las articulaciones que veo están llevando a cabo con distintas instituciones y actores, así que el mejor de los deseos para lo que viene y muy interesante todo lo que escuché. Bueno, hoy estuve repensando un poco mi participación en función precisamente de lo que aprendí de las distintas experiencias y en primer lugar les cuento de dónde vengo. Vengo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que queda en Florencio Varela, que fue creada en 2009, o sea que somos muy jóvenes, y que tiene unas características especiales, particulares. Está en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, tiene esta cantidad de estudiantes, esos son los institutos de ciencias sociales, institutos de salud, bueno, las siglas, institutos de ingeniería, y un poco como para, no para tener en cuenta todas las carreras, pero para sí ver que en salud tenemos nuestra mayor cantidad de estudiantes, en la carrera de kinesiología y en administración agraria la menor cantidad. Nosotros como universidad tenemos muchos desafíos. Bueno, en primer lugar, como las compañeras comenzaron la presentación anterior, también yo mientras escuchaba hoy pensaba si no estuviera la universidad pública, ¿no? Si la universidad pública no tuviera los recursos que tiene y cuántos más hacen falta para poder desarrollar proyectos y programas como estos, y articulaciones y colaborar en los procesos de mejora de las políticas públicas, entre tantas otras transformaciones necesarias. Como les decía, repensé la presentación y principalmente estaría compartiendo con ustedes algunas ideas bastante generales que después en todo caso podemos puntualizar, pero sobre tres ejes muy relacionados entre sí, ¿no? Pero que son tres momentos distintos. En primer lugar, algunas ideas que tienen que ver con nuestras investigaciones sobre Estado, políticas públicas y transformación social, muy rápidamente, pero que me parecía interesante como, digamos, para compartir, sobre todo con los y las investigadoras de la universidad, sobre qué temas estamos pensando o qué preguntas nos estamos haciendo a la hora de pensar las investigaciones en el campo de las políticas públicas. En relación a esta primera cuestión, mi tema particular de trabajo y de investigación, o sea, de investigación y de trabajo desde el campo de la acción concreta, es la evaluación de las políticas públicas. A mí me gusta mucho evaluar, evaluar todo, pero principalmente las políticas y los programas y los proyectos. Empecé a dedicarme a estos temas intuitivamente, creo, en una municipalidad. Yo vengo del campo de la gestión, si bien hice este recorrido dentro del mundo académico, me reconozco como una persona de la gestión pública, me reconozco como una trabajadora del Estado y me gusta mucho. Y empecé, como les decía recién, creo que sin darme cuenta, a trabajar en estos temas a los 20 y poco, tengo 40 y pocos, así que hace 20 años que trabajo en temas de evaluación. Y por último, contarles también, muy por arriba, no se asusten, todos son 3 o 4 diapositivas como para títulos, compartir, en qué estamos respecto del programa, que también quizás me pareció puede ser interesante teniendo en cuenta las similitudes o las coincidencias que podemos tener con el programa que hoy convoca esta actividad. Entonces, la primera parte.
todos y todas entendemos, pero nos parece importante situar las discusiones, los debates, las investigaciones del campo de las políticas públicas en una discusión más amplia o en un nivel de conflicto o de conflictividad más amplio que lo contiene o que contiene a lo que trabajemos en el campo de las políticas públicas, que es la tensión entre modelos de Estado y la tensión en la distribución de los recursos y la tensión a la hora de priorizar qué necesidades sociales o qué tipo de necesidades sociales o qué tipo de sectores sociales se ponen en primer lugar cuando pensamos las políticas. O sea, las políticas públicas no son producto de un análisis objetivo, sino que sabemos son decisiones que tienen que ver con cómo se priorizan esos problemas en el campo de la política. Y por lo tanto, el desafío de calidad de las políticas públicas tienen que estar ligadas en relación con esta discusión primera o primaria, o por lo menos puestas en relación. Que es algo que todos y todas entendemos y estamos de acuerdo y seguramente lo hemos pensado, pero que ahora vamos a ver, a veces no se pone, no se explicita a la hora de pensar los procesos de investigación y de análisis de las políticas. Como una primera idea. Como una segunda idea, esta cuestión de que si nosotros entendemos a las políticas públicas como el resultado de los acuerdos, conflictos y luchas de intereses entre distintos grupos y digamos un poco salimos de las miradas insuficientes o tecnocráticas de las políticas, entonces intervenimos en ellas desde otro lugar, ¿no es cierto? En la acción y en la investigación. Y esto nos parece importante, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de pensar las políticas. Y un poco poniendo en relación estas dos ideas y algo que forma parte de la investigación y las discusiones que tenemos dentro del programa es una lectura respecto de la necesidad de fortalecer los diálogos entre las investigaciones dedicadas al Estado, a los modelos de Estado, a, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema político, con lo que tiene que ver con la política, con los comportamientos de los sistemas, con qué pasa con los gobiernos, cuáles son las prioridades, las estrategias, las tendencias, y el mundo de la gestión pública, ¿no? Por lo general, quienes se dedican a la administración no se dedican o poco saben de las discusiones o los debates sobre el modelo de Estado y viceversa, ¿no? La gente que viene más del campo de las ciencias políticas, de la administración, poco. Y nosotros estamos trabajando en esta línea y entendemos, digamos, como una hipótesis o como, digamos, un posicionamiento que muchos de los problemas a la hora de pensar la calidad en el ciclo de vida de las políticas públicas tienen que ver con, en cierta medida, estos mundos disociados, ¿no? Y un poco ese es uno de los desafíos que tenemos y que nutren nuestras investigaciones en el programa. Y que ahora vamos a ver por qué vinculamos con la evaluación, ¿no? Nosotros, puede haber distintas formas de definirlo, de hecho hay autores que utilizan otros nombres, pero lo que, bueno, en primer lugar nos posicionamos en un lugar, ¿no? O sea, nosotros estudiamos las políticas públicas y trabajamos en el análisis de las políticas y en la evaluación desde, digamos, una idea acerca de qué pretendemos o para qué aportamos a ellas en términos amplios, ¿no? Qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad esperamos construir con nuestros aportes desde el campo académico. Y lo que vemos es que habitualmente los estudios ligados a la calidad de las instituciones públicas se abordan desde una mirada
estricta, necesaria, pero insuficiente, que hace referencia solamente a lo que ocurre dentro del campo de la administración. Hicimos una investigación en el 2014-2015 que intentaba definir calidad institucional, y algunos de los resultados nos parecen interesantes para abordar la temática de las políticas públicas. Acá algunas cuestiones vinculadas con la calidad institucional hacia adentro, ¿sí? O sea, algunos títulos que todos y todas reconocemos como temas importantes para estudiar a las administraciones, ¿no? Los procesos de comunicación, la regla de empleo público, puede haber otros, ¿no? Pero como, digamos, un intento de ejemplificar algunos de los temas vinculados con la calidad institucional. Ahora, la pregunta que nos hacíamos en esta investigación y que la compartimos con expertos provenientes del campo de la administración pública, o sea, personas que tenían a cargo en ese momento áreas en el Estado Nacional, pero que además tenían un doble rol porque eran personas reconocidas en el mundo académico también, en temas vinculados con gobierno, gestión, participación, presupuesto y evaluación, es si esta visión de la calidad institucional acotada a las instituciones era suficiente para pensar políticas públicas de calidad, ¿no? O sea, si las instituciones tienen en cuenta las propuestas, los desarrollos teóricos que abordan estos distintos temas u otros, efectivamente logran políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población o de los sectores poblacionales que están en relación con esas políticas. O sea, si el concepto de capacidad institucional se agota en las instituciones y si la calidad de las instituciones públicas es entendida en este sentido estricto, es suficiente para mejorar o pensar políticas públicas efectivas. Bueno, evidentemente lo que concluimos es que no es cierto, y que en realidad hay otra dimensión, también se puede llamar de otra forma, de la calidad institucional, que decidimos pensarla como el sentido ampliado, ¿sí?, de la capacidad institucional, y que tiene que ver con qué transformaciones sociales efectivas se logran a través de esas políticas que llevan a cabo esas instituciones. Y acá es donde la evaluación entra, ¿no? O por lo menos la evaluación desde la perspectiva desde la cual nosotros la trabajamos. No es algo nuevo tampoco, hay distintos autores que trabajaron el concepto de evaluación como una estrategia de articulación entre las esferas del gobierno y las esferas de la gestión, pero una evaluación quizás no como las que habitualmente estamos acostumbradas y acostumbrados a vivenciar en las instituciones, que hacen referencia frecuentemente a resultados que caracterizan la vida institucional. Por ejemplo, un programa educativo, qué tipo de actividades llevó a cabo, qué participantes estuvieron en relación con esa actividad, qué opinión tienen quienes participaron respecto a esa actividad, qué utilización de los recursos y procedimientos. Ahora, es menos frecuente encontrar análisis o evaluaciones que refieran a qué pasó con esa construcción de conocimiento en relación a las situaciones sociales a las cuales hacían referencia, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva de evaluación que trabajamos, le llamamos perspectiva político-integral. Hay autores que también, digamos, es parte de una corriente que en América Latina varios autores están trabajando al intentar salir, digamos, de la mirada más tecnocrática de la evaluación o cuantitativa de la evaluación
evaluación con enfoque de derechos, evaluación integral, evaluación, y hay distintos nombres, pero nosotros trabajamos la temática de evaluación en relación con las dos ideas principales que recién les comentaba, ¿no? ¿Qué modelo de Estado y qué entendemos como política pública? Y en función de el desafío de mejorar la capacidad de las instituciones, pero no solo en su sentido estricto, sino también en la referencia a las transformaciones sociales que efectivamente logra o propone, pensar a la evaluación como una instancia o como una estrategia de articulación entre esas distintas esferas, teniendo como principal foco de interés la transformación social, ¿no es cierto? Y esto tiene su correlato en el mundo, digamos, teórico, bueno, en los desarrollos teóricos actuales, y para hacer referencia concretamente al centro, ¿no? A ese vacío conceptual y empírico, si uno va a la lectura que circula con mayor frecuencia respecto de la evaluación de políticas y programas, ve que hay una distancia entre el potencial que se le asigna a la evaluación y lo que efectivamente se hace. Y seguramente ya están pensando en referencias de esto, ¿no? Porque en algún momento hemos convivido o hemos atravesado procesos de evaluación de programas o hacemos tareas vinculadas con la evaluación de los programas. Y si uno refiere a la bibliografía que habla de la evaluación y el fortalecimiento de la democracia, de la evaluación y la calidad institucional, de la articulación del gobierno y la gestión, y después toma como referencia lo que efectivamente pasa en la práctica de la evaluación, hay una distancia importante, ¿no? Entre lo que le pedimos a la evaluación y lo que logramos cuando evaluamos. Y nosotros entendemos que una de las razones, digamos, o una de las explicaciones de este vacío es el foco puesto en el ámbito institucional, ¿no? Joan Subirats, que en algún momento se dedicó a temas de evaluación, pero que, digamos, es un profesor que trabaja en temas más amplios, en un artículo muy cortito y muy sencillo que escribió en 2004, dice: si nos concentramos en evaluar a las instituciones, a lo sumo lograremos modificar cuestiones relacionadas con la eficiencia de las mismas, pero poco podremos intervenir o interferir en los resultados del gobierno, ¿no? Que es más amplio que el concepto de gestión. Algunas ideas en relación a lo que es esta perspectiva integral de la evaluación. Bueno, en primer lugar, es una perspectiva, no es un tipo de evaluación, no es una evaluación que se haga en un momento determinado, sino que es una perspectiva de evaluación que tiene algunos elementos. Creo que la cuestión de la multiplicidad de voces es un elemento constitutivo importante porque se entiende en el marco de la concepción de las políticas públicas como resultado de los consensos, conflictos y acuerdos entre grupos, y por lo tanto, si las políticas públicas son esto, necesitaremos hacer referencia a esas voces para poder valorar, para poder identificar, analizar y valorar sus resultados en términos sociales. Si bien no es un tipo de evaluación, sí es cierto que tiene el foco puesto, como les comentaba recién, en las transformaciones sociales promovidas o logradas efectivamente. Y creo que viene después, sí, bueno, ahora, parte de algunas ideas fuerza y algunos, digamos, autores que tienen trabajos sobre evaluación o relacionados con esta perspectiva. Efectivamente, o sea, creemos que es una estrategia que puede ser importante para fortalecer los mecanismos de representación, pero que para eso tiene que tener en cuenta algunos elementos que en la práctica, como les decía recién, habitualmente no se tienen. Ya fui hablando de esto, ¿no? Que la mirada de la... Y acá esto es importante porque a veces se da la cuestión de la discusión sobre, bueno, pero entonces los mecanismos de control o de rendición de cuentas son necesarios y son un tipo de evaluación, pero son insuficientes para pensar en las políticas públicas como transformadoras de la realidad. O sea, son un elemento necesario para la gestión, pero no suficiente.
la referencia al concepto de políticas públicas que ya también lo nombré. Hay algunos valores o algunas cuestiones que tienen mayor relevancia a la hora de pensar a la evaluación desde una perspectiva política integral. Hoy a la mañana se habló sobre los derechos humanos cuando hablaban del patrimonio cultural. Evidentemente, digamos, hay un valor ahí muy fuerte y que está muy presente en el desarrollo de esta perspectiva. También la cuestión de género es muy importante y van de la mano. O sea, si uno ve el crecimiento de la evaluación como teoría y como práctica en los últimos años, está muy ligada a la participación, está muy ligada a los temas de género y está muy ligada a los temas del respeto a las identidades culturales como crecimiento, ¿no?, de la práctica de la evaluación. Condiciones, ¿no? O bueno, algunas cuestiones para pensar respecto de qué es necesario para promoverlas. Y varias de estas que ya, a las cuales ya hice referencia. Esto de tener en cuenta el sistema político en general y no la administración pública en particular, el concepto de calidad institucional en sentido amplio. Específicamente me interesa hacer referencia a la cuestión de las decisiones, y acá también hay mucho desarrollo reciente respecto de las competencias de quienes evalúan y las responsabilidades de quienes evalúan, y la necesidad de asumir el desafío de repensar las fronteras entre lo que a veces se conoce o habitualmente se conoce con palabras que no refieren estrictamente a un mundo y al otro, pero la política y la técnica, ¿no? Como si existiera, ¿no?, esa separación. Pero dentro del campo de la evaluación hay hubo y está en revisión esta cuestión de la responsabilidad cabe solamente en el campo de la toma de decisiones, o sea, solamente en el campo de la política o de los exponentes de la política, de los responsables de las políticas en un momento determinado. Un poco como sacándonos el peso de la relación entre lo que se produce como conocimiento y la toma de decisiones. Hay en los últimos años muchas o varias cosas escritas muy interesantes respecto de que esa responsabilidad cabe dentro del campo de la evaluación, también en parte, cuando uno piensa cuál es el lenguaje que utiliza, cuando uno piensa a quién está interpelando, cuando en el mundo de la evaluación se entiende que hay que entender el mundo de la política, bueno, vale la redundancia, ¿no? O sea que no podemos quedarnos en la comodidad de la construcción de ese informe cuando evaluamos, sin pensar qué estrategias vamos a poner en marcha para tener una incidencia en la toma de decisiones. Y en esto ha habido en los últimos años varios avances muy interesantes. Por supuesto, cuando digo perspectiva integral, bueno, no por supuesto, pero cuando hablamos de la perspectiva integral, política integral de la evaluación, seguramente podríamos hablar siempre de una perspectiva de la planificación y de la evaluación, porque entendida desde este marco va ligada a las acciones de planificación. Y también hay toda una cuestión respecto de los desarrollos muy interesantes sobre las necesarias transformaciones que se visualizan en cuanto a la relación entre la planificación, la elaboración del presupuesto y la evaluación. En relación a las capacidades institucionales, hay algunos estudios, no muchos, pero hay estudios de Argentina y de América Latina sobre hasta qué punto están preparadas las instituciones públicas para evaluar, ¿no? En ese sentido, Argentina, bueno, por supuesto hay diferencias respecto de los niveles del Estado que tengamos como objeto de estudio. Hablando del Estado Nacional, desde el punto de vista sectorial, hay muchos antecedentes en materia de evaluación, o sea, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en industria, en las distintas
políticas sectoriales hay experiencias de evaluación y hay personas y hay áreas preparadas para hacer evaluación. Siempre el diagnóstico de estos estudios es que no hay un área que articule las distintas iniciativas a nivel ministerial, o sea, no hay un área que en materia de evaluación piense desde una mirada articulada. La cuestión de la participación, si uno leía los manuales de evaluación en los 80, podía encontrar que la participación se entendía como la evaluación participativa era un tipo de evaluación. Hoy es un concepto que está bastante, no sé si así superado, pero sí cuestionado. La evaluación se entiende como participación y pocas propuestas de evaluación se entienden sin, ¿no?, la participación, o no se entienden sin la participación. También hay un campo muy interesante de construcción respecto de lo metodológico, ¿no?, del cómo evaluamos, de qué herramientas tenemos a disposición, de cuáles son las que se utilizan, de cómo hacemos viables las experiencias de evaluación. La cuestión de la diversidad, ¿no?, es un tema interesante a la hora de pensar la cuestión de la evaluación, porque generalmente ligamos a la evaluación con un momento del ciclo de vida de las políticas, ¿no? La evaluación, de hecho, si uno recorre las currículas de los temas vinculados con administración y con políticas públicas, la última siempre es evaluación, ¿no? Y casi siempre está desconectada de lo demás, ¿no?, de los demás momentos del ciclo. Entonces la idea de diversificar los momentos en los cuales se piensa la evaluación de los programas, pero también las funciones, el para qué evaluamos, también quiénes intervienen, ¿no? En cada una de estas palabras hay muchos desafíos y mucho por hacer respecto también de la teoría y de la práctica, ¿no? El probar a quiénes involucramos cuando evaluamos un programa. Bueno, este gran tema de el concentrarse en el reconocimiento de las transformaciones sociales que efectivamente las políticas logran. Bueno, solamente dos palabras respecto de la caracterización a nivel América Latina, como si pudiera caber en dos palabras, pero un poco como para situarnos. En los últimos años, si uno estudia la institucionalización de la evaluación, o sea, en los estados y en su fisonomía, cómo aparece la competencia de evaluar, ¿sí?, puede ver que, a diferencia de lo que pasó en los 90, que se reconoce o que algunos autores llaman como la primera oleada de institucionalización de la evaluación, no porque haya surgido en los 90 la evaluación, sino porque se reconoce en América Latina un primer, un intento que se visualizó en diferentes países. A diferencia de lo que pasaba en los 90, en los últimos años, las áreas de evaluación a nivel nacional en los países tienen algunas características, ¿no? Entre ellas están más ligadas a los planes de desarrollo. O sea, cuando uno ve los planes de desarrollo, que tienen distintos nombres de acuerdo a los países, al país que hagamos referencia, las áreas de evaluación que se crearon en los últimos 10 años, 15 años, están más vinculadas que las anteriores al poder registrar qué pasó con los planes de desarrollo a nivel nacional, ¿no? Hay una relación más fuerte entre planificación y evaluación, por lo menos en el plano discursivo y de diseño y de posicionamiento dentro de las instituciones. Hay en el lenguaje unas referencias más frecuentes a la relación entre evaluación y decisiones estratégicas, cuando, otra vez, si tomamos como punto de comparación los 90, las referencias eran mayormente a la evaluación como mecanismo de control, de transparencia, de rendición de cuentas. Hay
antes pensar en evaluación y política era una mala palabra, ¿no? Y en los últimos años eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando la percepción, o mejor dicho, digamos, el aceptar, reconocer y escribir que la evaluación es una práctica subjetiva, que no existe, digamos, la valoración objetiva de, sobre todo de los procesos sociales y particularmente de las políticas públicas. Entonces, reconocer que evaluar implica un posicionamiento político, porque implica un posicionamiento respecto del horizonte de sentido de esa política, eso se ve reflejado en la bibliografía en los últimos años, no de manera extendida ni protagonizando los textos de los organismos internacionales ni de algunos países, pero empieza a por lo menos no sonar como después, bueno, también podríamos estar muchísimo hablando del crecimiento de la evaluación reflejado en lo que podemos llamar comunidad de personas vinculadas a la evaluación. De hecho, las propuestas de formación de posgrado específicas en el campo de la evaluación, y digo específicas porque sí que forman parte, es una materia presente en varias propuestas de posgrado desde hace muchísimos años, pero posgrados específicamente dedicados a la evaluación de políticas y programas, si uno compara la actualidad, por ejemplo en Argentina, con simplemente, o sea, no hace falta que nos vayamos mucho en el tiempo. Hace 5 años no había posgrados en evaluación de políticas, o sea, desde un sentido amplio. Hay posgrados en evaluación de políticas sectoriales o de tipos de proyectos, ¿no? Hoy tenemos 3, la especialización en evaluación de políticas públicas de la Universidad de Lanús y de la Arturo Jauretche, que yo dirijo, es uno de ellos. Hay otro en la Universidad de Entre Ríos y hay otro en la USAM. Los textos escritos sobre evaluación, el lugar que ocupa la evaluación en los congresos o seminarios dedicados a los temas de políticas públicas de Estado y administración, las sociedades nacionales de evaluación, la Sociedad Argentina de Evaluación, la Sociedad Americana de Evaluación, que fue una de las primeras, la Sociedad Paraguaya de Evaluación, estas sociedades, si uno también compara, toma como punto de referencia 20 años atrás y hoy, la mayoría fueron creadas en los últimos 10, 15 años. Eso también es un punto, es un indicador interesante. Las redes de evaluación en América Latina y en Argentina también son En Argentina, digamos, podríamos dedicar también, digamos, un rato largo a hablar de qué está pasando en materia de evaluación. Yo simplemente les cuento, les doy un dato como para que si les interesa el tema lo puedan buscar, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Nosotros desde la red Evaluar, que es la red argentina de evaluación, hicimos en 2015 un mapa de la evaluación que se encuentra en las redes fácil, que intentó describir el estado de situación de la institucionalización de la evaluación a nivel nacional y en algunas provincias. Y ahora estamos reeditando ese mapa. En febrero o marzo vamos a tener el informe de, bueno, qué cambió del 2015 hasta hoy respecto de las instituciones con competencia de evaluación a nivel nacional. Esta vez no va a haber capítulo de provincias. Y lo estamos haciendo en base a una serie de entrevistas, dos grandes grupos de entrevistas, unas que tienen como protagonistas a funcionarios a cargo de áreas de evaluación, así como dato, digamos, entre nosotros, entre nosotras, fueron creadas en los últimos 2 o 3 años varias áreas de evaluación a nivel nacional. Eso, haciendo un análisis de estructura, se ve fácilmente. ¿Qué hacen esas áreas? Es otro tema, y un poco es lo que queremos ver en esta investigación. Algunos desafíos. Bueno, trabajar desde esta perspectiva, desde el punto de vista teórico y práctico, es un gran desafío. Hay mucho por hacer. Es una materia muy joven. La formulación, la descripción y el análisis de esta propuesta integral de evaluación de políticas.
cuáles son los incentivos, decisiones políticas y su relación con la evaluación, ¿no? ¿Por qué debieran evaluar quienes están a cargo de las políticas? Podrían no hacerlo. ¿Cuáles son los incentivos para que lo hagan? ¿Qué pasa en América Latina, como les comentaba recién, respecto de la práctica de la evaluación? ¿Y qué pasa además, y que es una cosa que a mí me interesa mucho, en los distintos niveles de gobierno en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa en las municipalidades, qué pasa en las provincias con la competencia de la evaluación? Bien, hasta acá entonces evaluación, ¿no? Les quiero contar cómo vamos, ¿bien? ¿Sí? Les quiero contar también muy brevemente en qué estamos en nuestro programa de gobierno, políticas públicas y transformación social. Esos son algunos de sus integrantes, algunas de sus integrantes. Este programa fue creado a fines del año pasado, o sea, hace un año que estamos trabajando. Es un programa que, nuestra universidad, como otras universidades jóvenes, tiene una estructura muy distinta a las universidades más antiguas. De hecho, nosotros no tenemos facultades, tenemos institutos. Tenemos centralizadas las cuestiones de extensión, que no se llama extensión, tenemos la Dirección de Política y Territorio y la Dirección de Política Educativa, digamos, como académica y extensión, digamos, ligadas a la universidad. Eso no está desagregado en los institutos. Y los programas son una forma de institucionalizar grupos, ¿no? O sea, son una forma de agrupar, digamos, distintos investigadores y docentes que están trabajando en temas similares, ¿no? Desde materias, no tenemos cátedras, tenemos materias, y los programas son una forma de organización de esos grupos. Este programa está integrado por más de 40, y digo más de 40 porque cuando se creó éramos un número y ahora ese número creció, no está expresado todavía en el documento del programa, pero a fin de año lo vamos a hacer, fuimos incorporando gente. Somos más de 40 investigadores e investigadoras, principalmente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, pero también de otras instituciones del país, de otras universidades y de universidades de otros países. Hoy pensaba en la lógica, ¿no?, de conformación, y en realidad tiene que ver en parte con la formalización de unas redes que ya existían, ¿no?, de redes de personas que en algún punto tenemos coincidencias respecto de nuestros aportes a las políticas públicas, y que veníamos trabajando juntas en distintas investigaciones. El objetivo de este programa es ser un espacio de investigación sobre temas del Estado, participación social, política, gestión pública, y articular producciones, como les comentaba recién, de distintos equipos de la Jauretche y de otras universidades de la región. No es un programa de gestión pública, es un programa de gobierno, políticas públicas y transformación social, y por lo tanto la mirada está puesta en el ciclo de las políticas públicas. Hay un eje que está más orientado a lo que son los temas de gestión pública. La agenda de trabajo la construimos de forma participativa entre estas 40 y pico de personas que formamos parte del programa. Nos propusimos hacer pocas reuniones presenciales por una cuestión obvia de posibilidad de agenda. Digamos, hay personas de distintas instituciones. Tuvimos una primera reunión en la cual armamos un plan de trabajo para el año, un plan de investigación para el año, que se tradujo en distintos ejes. Del programa forman parte, esto no lo dije y es muy importante, no solamente investigadores e investigadoras docentes de la universidad, en el caso de la Jauretche, sino también referentes sociales del territorio, entonces estos procesos de formulación del plan de trabajo y del trabajo en sí tienen otra complejidad, ¿no es cierto? Que nosotros la asumimos
con mucha alegría porque creemos que de esa forma aquello que se produzca va a tener un sentido social distinto, ¿no? Nos parece muy importante la articulación entre instituciones del territorio. Entonces están los concejales, las concejalas, los funcionarios de la municipalidad, también los no docentes, hay no docentes dentro del programa de investigación trabajando, y hay estudiantes, y hay referentes de organizaciones sociales del territorio cercanas a la universidad. Entre todos y todas estas personas definimos unos temas que dentro de lo que es el gobierno y las políticas públicas nos interesaban, que estamos articulando en una publicación que ya está en sus momentos finales. Ya tenemos un índice, un nombre, que es un índice de artículos. Los artículos son escritos en su mayoría de forma colectiva, o sea, en esta primera reunión lo que hicimos fue agruparnos en función de intereses y de trayectorias y de temas comunes, y empezamos a trabajar en investigación con una consigna, si se puede decir consigna o propuesta, que fue pensar en cómo abordar esas temáticas pensando en que puedan tener una relevancia en la toma de decisiones próximas, ¿no? Respecto de los distintos temas. Entonces, quienes trabajan género, por ejemplo, están pensando en qué políticas de género para los próximos años. Quienes trabajan el tema de planificación, bueno, pensando en el estado de situación de nuestro país y de la trayectoria que la temática tiene, cuáles son las propuestas que se pueden tener en cuenta para mejorar los mecanismos de planificación en los próximos años. O sea, la mirada está puesta en la articulación con la toma de decisiones en el campo de las políticas públicas, ¿no? Estos son los ejes y ya estamos terminando. En el primer eje se agrupan, en cada uno de los ejes hay entre 5 y 7 artículos, así va a ser la publicación. En el primer eje, digamos, es un eje más conceptual, ¿no? Sobre modelos de Estado, sobre contexto histórico, sobre el Estado en América Latina, sobre los movimientos sociales y la relación con el Estado. No quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguien seguramente, pero digamos hay colegas muy interesantes en cada uno de los ejes. El segundo eje es sobre el ciclo de vida de las políticas públicas. Entonces hay sobre planificación, sobre evaluación, sobre presupuesto, sobre participación. Se llama formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Un poco como discutir sobre el ciclo de vida de las políticas. El tercero es sobre políticas sectoriales. Hay artículos sobre políticas de salud, comunicación en salud, liderazgo en las instituciones de salud. Hay políticas sobre educación, hay sobre políticas de género, hay sobre políticas productivas. En el primero me olvidé, no dije, hay discusiones sobre los poderes, hay discusiones sobre el Poder Judicial y sus desafíos, sobre el Legislativo y sus desafíos, sobre el Ejecutivo. Hay algún capítulo y una tendencia ahí sobre Provincia de Buenos Aires, que es entendible porque muchos y muchas de las investigadoras se dedican o se especializan en Provincia de Buenos Aires. El cuarto... No lo engancho así porque creo que es cuando se engancha. El cuarto, que es algo que surgió después de pensar en la creación del programa, pero que tuvo que ver con la conformación de los equipos, está orientado a lo que es el nivel local de gobierno, las municipalidades. Es muy potente ese eje, hay bastante desarrollo en ese cuarto eje.
Y el quinto es una discusión más propia a la relación de la universidad con la transformación social, ¿no? Ahí están los artículos que hablan sobre integralidad, sobre la relación de funciones, sobre vinculación, y están ahí en el quinto eje. Bueno, cuando esté la publicación la vamos a compartir, la vamos a difundir, y hasta acá entonces ese es mi correo electrónico para que quedemos en contacto, con mucho gusto. Así que hasta acá entonces mi intervención.